Hola, hola. Oh sí, les habla Leonhard. En esta ocasión les voy a compartir mis primeras impresiones con respecto al nuevo manga de Toyotaro que presentó en la Japan Expo de París, titulado Lost Samurai. Sí, ese mismo que tantos y tantos portales de noticias de anime y youtubers fanboys salieron a decir que había sido un malentendido o un error de interpretación por parte de los organizadores del panel, y que en realidad lo que se iba a mostrar eran novedades y el progreso con el manga de Dragon Ball Super. Pues resulta que no. Los medios que negaron el anuncio fallaron rotundamente y volvieron a quedar como lo que en realidad son, como unos payasos. Y yo no me creo que haya sido un error inocente de su parte, sino más bien la típica manipulación de información a la que ya nos tienen acostumbrados para encajarla junto con el deseo de mantener con vida la idea de que Dragon Ball Super va a regresar. ¿Por qué? Pues porque para los asquerosos fanboys es imposible de aceptar que su estúpida serie ya se terminó, y con ello se viene el fin de su era de porquería. Y eso lógicamente afecta a varios sectores de la industria, como los ya mencionados prensa especializada e influencers que se alimentan precisamente del consumismo de los fanboys. Por eso les interesa mantener encendida la llama del marketing que es Dragon Ball Super, para seguir generando expectativas, debates y por supuesto contenido monetizable. Pero, como siempre, el tiempo es el que se encarga de poner las cosas en su lugar, y la realidad es que la presentación de Lost Samurai sí que estaba planeada desde el principio, y sí fue una revelación, no una improvisación como muchos querían minimizar e incluso descartar. Y ese es el tema principal que nos atañe en esta ocasión. Luego entonces, comencemos ahora sí con el análisis. La única versión que existe de momento de Lost Samurai es un borrador lleno de bocetos traducidos únicamente al idioma francés. Yo por mi parte no sé hablar francés, pero por otro lado les puedo decir que la historia es bastante simplona. Así que con un poco de ayuda del traductor Google con algunas palabras es suficiente para poder interpretarlo. La historia comienza en un Japón feudal con una princesa traviesa, su padre y su séquito que van de regreso a su villa. Entonces la princesa decide tomar un atajo pasando por el bosque, aunque le advierten que ese lugar está plagado de demonios, pero a ella le vale un cacahuate y se adentra corriendo de todos modos. Del lado opuesto venía corriendo este mocoso llamado Hankiro, y los dos chocan el uno con el otro. De esta manera es como se da el encuentro entre los protagonistas. Entonces aparece un demonio que anda persiguiendo a Hankiro para matarlo. Este lo ataca con sus garras, pero por alguna razón la princesita idiota se interpone para protegerlo, recibiendo ella el zarpazo. Hankiro saca su espada y el demonio se burla de él, al mismo tiempo que nos revela que, aunque esa espada le pertenecía al padre de Hankiro, él, siendo un mitad demonio, no puede usar su verdadero poder. A ver, aquí como que esto empieza a parecerse a Inuyasha, ¿no lo creen? Entonces el demonio este procede a darle una paliza a Hankiro y le arranca la bandana que lleva en la frente, revelando que el chico tiene cuernos de demonio. En eso aparecen los guardias de la princesa armados con fusiles y le disparan al demonio haciendo que se retire. Luego se llevan a la princesa y de paso al chico que le salvó su noble trasero, aunque fue más bien ella la que lo salvó primero y él realmente no salvó nada, pero bueno. 10 años después nos encontramos en el castillo de la princesa, donde vemos que aún conserva en su espalda las cicatrices de la herida que le propinó el demonio. Ahora se supone que se va a realizar un festejo para celebrar que cumple la mayoría de edad. Hankiro también está ahí, aparentemente convertido en un samurái, y que, ahora que también ha alcanzado la mayoría de edad, decide partir a un viaje de entrenamiento. Cabe mencionar que Hankiro ahora luce una especie de gogles en la frente para tapar sus cuernos. La verdad no sé qué es lo que sean porque los dibujos sí que están muy feos. Entonces el joven va con el señor del castillo para despedirse y mostrar su gratitud por haberlo acogido durante todos estos años. Al mismo tiempo, revela que quiere seguir el deseo de su padre, que quería cambiar el mundo de los demonios. Quería que dejaran de atacar y de comer humanos y construir un mundo donde humanos y demonios puedan vivir en armonía. Cosa que obviamente no hizo muy feliz a los demonios y terminaron matándolo. Ok, esto ahora se parece a Devil May Cry, la historia de Esparda. Como sea, Hankiro se larga y no alcanza ni a llegar a la salida de la villa cuando una oleada de demonios comienza una invasión y de inmediato el castillo se ve envuelto en llamas.
Hankiro regresa solo para encontrar al señor feudal en su lecho de muerte, y este le pide que salve a la princesa que ha sido secuestrada. Hankiro va al lugar donde se reúnen los demonios y los corta en pedazos uno a uno, y en eso aparece aquel demonio que se encontraron hace 10 años, pero ahora Hankiro sí sabe liberar el poder de su espada, la cual ahora está envuelta en llamas. ¿En dónde habremos visto eso? ¿Tal vez en Ao no Exorcist? ¿O tal vez en Kimetsu no Yaiba? Pero bueno. Al final, con su espada liberada, logra cortar al demonio en exactamente 2 pedazos, logrando así salvar a la princesa, y además las cicatrices que ella tenía en su espalda se desvanecen debido a la muerte del demonio, lo que quiere decir que eran más bien una especie de marca de maldición. Con todo este asunto zanjado, la princesa le pregunta a Hankiro que qué va a hacer ahora, a lo que responde que hay mucha gente que necesita ayuda en este mundo y que va a seguir los pasos de su padre, pero por ahora quiere regresar junto con ella a su villa. Y con esto finaliza este one shot. Bien, ahora pasemos a analizar las impresiones que me dejó este prototipo. De entrada, debo decir que este manga muestra cierta similitud con un one shot poco conocido de Akira Toriyama llamado Karamaru y el Día Perfecto, una historia corta de acción y comedia centrada en el Japón feudal, pero con toques modernos. Por este lado, no veo ningún problema. Muchos grandes artistas comienzan explorando o reinterpretando la obra de sus influencias para luego ir moldeando su propia voz. En ese sentido, la decisión de Toyotaro de basarse en temas y estilos cercanos a Toriyama no es una falta de originalidad, sino más bien un punto de partida natural. El problema que yo veo es en los clichés que está manejando dentro de la historia. Para empezar, otra vez tenemos la historia del demonio simpático o el monstruo incomprendido, una tendencia clarísima en las últimas obras relacionadas con Toriyama. Es decir, ¿acaso no les bastó con Sunland y Dragon Ball Daima? Obras donde la temática principal son demonios caricaturescos que no necesariamente son malignos. ¿Y qué es lo que hay en Lost Samurai? Lo mismo. Hankiro es mitad demonio, mitad humano, pero es el héroe que protege a la princesa. Los demonios como amenaza son externos, pero el demonio bueno está de nuestro lado. Otra vez el conflicto de soy diferente pero lucharé por lo correcto. Y es que la gente empieza ya a notar que todo esto del demonio que es buena onda ya no tiene el mismo impacto emocional que hace algunos años, ya no sorprende. Y si Toyotaro quiere destacarse con su propia historia original, sería mejor que dejara de lado este molde tan quemado y que explorara otras temáticas y arquetipos. De lo contrario, Lost Samurai corre el riesgo de ser simplemente otro spin-off disfrazado de originalidad. Hablando de arquetipos, la ambientación y el contexto de Lost Samurai tiene similitudes bastantes y muy notorias con otras historias, como mencioné antes. Con Inuyasha, el arquetipo del Hanyo con espada mágica heredada de su padre, ambientado en un Japón feudal. Con Devil May Cry, el trasfondo del padre demonio que se rebela contra los suyos en favor de los humanos y muere a causa de ello, y cuyo hijo híbrido se vuelve un cazademonios. Con Kimetsu no Yaiba, el concepto de samuráis contra demonios, una espada de fuego como arma principal que deberá aprender a dominar. Incluso el nombre de Hankiro se escucha sospechosamente parecido a Tanjiro. Como sea, el hecho es que estas historias son tan icónicas en el universo del anime y los videojuegos que es muy difícil pensar que un mangaka como Toyotaro, que es fan del shonen y de la cultura pop, no las conozca. Por eso dudo mucho que el parecido sea simple inspiración. Ahora, ¿esto convierte a Toyotaro en un mal artista? Para nada, de hecho es muy bueno, pero sí evidencia una falta de creatividad narrativa, la cual es algo decepcionante considerando el escenario tan grande que se le ha concedido para debutar como autor original. También cabe mencionar que, hasta ahora, Toyotaro no ha demostrado ser un autor con historias verdaderamente originales, y su carrera se ha basado en el reciclaje y la reinterpretación de lo que ya funcionó antes. Desde sus inicios como autor de fan manga con Dragon Ball AF, hasta su paso por Dragon Ball Super, que es prácticamente un fanfiction oficial. Sagas como Goku Black, Moro y Granola en particular tienen el sello del fanfiction, transformaciones sacadas de la manga, exageración de poderes, nostalgia forzada, retcons innecesarios sin peso real. Y con su nuevo manga, Toyotaro está jugando demasiado seguro. Lost Samurai parece una suma de ideas ya probadas en obras más arriesgadas, lo cual contradice su discurso de buscar una voz original. La historia de Hankiro no solo no es nueva, sino que ya fue contada con más fuerza e identidad en otras franquicias.
lo que indica que su zona de confort es reinterpretar lo que ya fue exitoso, no inventar algo desde cero. Por otro lado, hay que recordar que Lost Samurai fue presentado como un borrador conceptual de un one-shot, no como una serie definitiva. Es apenas una propuesta temprana, por lo que todavía le queda mucho tiempo para cambiar el tono, los diseños, los personajes o incluso la historia principal si es que llega a serializarse. Y entonces, ¿vale la pena criticarlo desde ya? Por supuesto que sí, pero con matices. Se puede criticar el contenido actual, porque lo mostrado hasta ahora ya da pistas claras sobre la dirección que Toyotaro quiere tomar, pero también se debe reconocer que aún hay margen para mejorar, refinar y sorprender. Dicho de otra forma, lo que hemos visto parece un refrito genérico, pero todavía hay tiempo para que Toyotaro nos calle la boca a todos si es que se decide a apostar por algo más audaz. Pero dime, ¿tú qué piensas? ¿Te gustó Lost Samurai tal y como está? ¿O te parece otro refrito más? ¿Crees que Toyotaro puede evolucionar como autor? Me gustaría conocer tu opinión, por favor déjala en la caja de los comentarios. Y si el video te gustó, por favor déjale tu like y comparte. Y si no te gustó, pues déjale tu dislike y compártelo de todos modos. Y no olvides suscribirte a mi canal. Activa la campanilla de notificaciones para que de ese modo te puedas dar cuenta de cuando subo un nuevo video y de cuando no. Un saludo y nos vemos hasta la próxima.